Bienvenidos de nuevo al canal. Un saludo enorme desde este rincón dedicado al entretenimiento turco. ¿Cómo están? Yo súper emocionada. Preparada para sumergirnos en un tema que, créanme, va a encender el debate. Un tema que literalmente me tiene con la adrenalina a tope. Hoy nos adentramos en el corazón de un huracán mediático que sacude, no solo a Turquía, sino a todos los que seguimos la vida de nuestras estrellas favoritas con pasión. El título lo dice todo y creo que ya lo han leído: Demet Özdemir explota. No los soporto. Fuerte declaración que impacta a todos. Y sí, amigos, amigas, es exactamente eso. La bomba. La detonación. Demet, nuestra querida Demet Özdemir, la chica de las novelas, la que nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar con sus personajes. Ha hablado. Y lo ha hecho con la fuerza de un volcán en erupción. Ha dicho lo que muchos pensamos, lo que quizás susurramos en privado, pero que pocos, muy pocos, se atreven a verbalizar en voz alta. Prepárense porque la cosa está que arde. Las redes sociales ya hierven, los foros de discusión están que echan humo, y los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se han hecho esperar. Ya están analizando cada palabra, cada gesto, cada detalle de esta explosiva declaración. Y nosotros, en este canal, no nos quedaremos atrás. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, a diseccionar cada frase, a sumergirnos en el contexto de esta impactante revelación, quiero darles la bienvenida una vez más a este, su espacio, su casa. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Me siento muy honrada de que me acompañen. Les invito como siempre a suscribirse al canal y por favor activar la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni un solo análisis sobre el fascinante mundo de las novelas turcas, el entretenimiento y, por supuesto, la vida de las celebridades. Aquí somos una comunidad, un grupo de amigos que compartimos la misma pasión por estas historias que nos atrapan y nos emocionan. Así que, únete a nosotros. No te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. A lo que importa. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha dicho Demet Özdemir que ha generado semejante revuelo? ¿Qué ha provocado esta explosión de sinceridad? Para entender el contexto, es fundamental retroceder un poco y recordar quién es Demet Özdemir. Como ya saben, y si no, aquí estamos para refrescar la memoria, Demet es una de las actrices más importantes, más queridas y más exitosas de Turquía. Su carrera ha sido meteórica, un ascenso vertiginoso que la ha llevado a protagonizar algunas de las novelas más exitosas y populares de los últimos años. Me estoy refiriendo, por supuesto, a títulos como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con el talentosísimo Can Yaman, una novela que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. A Dodune Kaderindir, Mi hogar es mi destino, donde Demet demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Y más recientemente a Farah, Mi nombre es Farah, una serie que la ha consolidado como una actriz de primer nivel, capaz de afrontar retos interpretativos de gran dificultad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el éxito, la fama y la popularidad no vienen solos. Vienen acompañados de presiones, de exigencias, de críticas, de rumores, de la constante vigilancia de los medios de comunicación y de la opinión pública. Vienen acompañados de situaciones que pueden ser, a veces, muy difíciles de manejar. Y parece ser que Demet, después de años de trabajo arduo, de dedicación y de entrega, ha llegado a su límite. Ha decidido, con valentía y determinación, alzar la voz y expresar su hartazgo, su frustración y su decepción. Las declaraciones que han causado este terremoto mediático se han producido a través de una extensa entrevista en una conocida revista turca. La publicación, que ya ha sido objeto de debate y análisis en sí misma, ha permitido a Demet abrir su corazón y expresar, sin tapujos ni eufemismos, su sentir. La actriz, con un tono que oscilaba entre la frustración, la rabia contenida, la sinceridad desgarradora y la resignación, ha expresado abiertamente su hartazgo hacia ciertas dinámicas de la industria, hacia determinadas actitudes que considera inaceptables y, sobre todo, hacia la hipocresía que, según ella, impera en muchos ambientes. La entrevista, que ha sido ampliamente difundida y comentada, ha revelado una faceta de Demet que, si bien intuíamos, ahora se muestra con toda su crudeza. Una faceta de una mujer fuerte pero también vulnerable, cansada de las presiones, de las exigencias y de la falta de autenticidad que, según ella,
caracteriza a gran parte del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha dicho? ¿Cuáles son las frases clave que han encendido la mecha? ¿Cuáles son las declaraciones que han generado tanta controversia y tanto debate? Aquí vamos a analizar algunas de las declaraciones más impactantes, aquellas que han resonado con mayor fuerza en el público y en los medios de comunicación. Primero, Demet ha hablado abiertamente de la presión a la que se ven sometidas las actrices, especialmente en lo que respecta a su imagen y a su vida personal. Ha denunciado con vehemencia la obsesión que existe por el físico, por la apariencia, por la necesidad de encajar en unos cánones de belleza muchas veces irreales e inalcanzables. Ha expresado que en muchas ocasiones el talento, el trabajo duro, la dedicación y la capacidad interpretativa quedan relegados a un segundo plano, mientras que lo que realmente importa es tener un buen look, lucir impecable en cada evento y estar siempre en la portada de las revistas. Estamos constantemente bajo el escrutinio público. Cada kilo que subimos, cada cambio en nuestro cabello, cada decisión que tomamos sobre nuestra vida privada, todo es analizado, criticado, juzgado y sometido a un juicio público. Es agotador. Es extenuante. A veces siento que no soy libre, que no puedo ser yo misma. Siento que vivo en una pecera, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto es observado y comentado. Es como si no pudiéramos respirar, como si estuviéramos obligadas a vivir bajo un microscopio constante, ha dicho Demet, visiblemente afectada, con la voz entrecortada y los ojos brillosos, dejando entrever la inmensa carga emocional que supone vivir bajo ese constante escrutinio. Uno se acostumbra e intenta blindarse, pero hay días en que el peso es demasiado. Hay días en que sientes que no puedes más. Hay días en que te preguntas si todo esto realmente vale la pena. ¿Vale la pena sacrificar tu privacidad, tu libertad, tu bienestar emocional por la fama y el éxito? Es una pregunta que creo todos nos hacemos en algún momento, ha continuado, mostrando una faceta de vulnerabilidad que ha sorprendido a muchos, pero que también ha generado empatía y comprensión. Pero la cosa no ha quedado ahí. Demet ha ido más allá y ha hablado de la hipocresía que, según ella, existe en las relaciones profesionales. Ha denunciado la falta de lealtad, la envidia, las puñaladas por la espalda y la necesidad de competir constantemente, incluso entre compañeras de profesión. Ha puesto el dedo en la llaga, revelando una realidad que, aunque muchos sospechábamos, pocos se atrevían a denunciar abiertamente. Hay mucha gente que sonríe a la cámara, que te abraza en los eventos, que te alaba en público, pero que por dentro albergan una envidia terrible. Gente que te alaba en público, pero que en privado te critica, te pone trabas, intenta sabotear tu trabajo. Gente que en lugar de celebrar tus éxitos, se regodea en tus fracasos. Es un ambiente tóxico, un ambiente envenenado. Un ambiente donde la honestidad y la lealtad son una excepción, no la regla, ha afirmado Demet, con una sinceridad que ha sorprendido a muchos, pero que también ha sido aplaudida por quienes han experimentado situaciones similares. Es como si estuviéramos en una constante batalla. Como si cada uno de nosotros fuera un enemigo potencial. Y lo peor es que a veces te das cuenta de que estás siendo utilizada, manipulada, para el beneficio de otros. Que tus sentimientos, tu trabajo, tu esfuerzo son utilizados como una herramienta para obtener un beneficio personal. Eso es algo que duele mucho, que decepciona y que te hace cuestionar todo, ha añadido con la voz temblorosa, revelando la profunda decepción que ha sentido ante la falta de autenticidad y la manipulación. Y por supuesto, Demet ha hablado de los medios de comunicación, de los periodistas y de la prensa rosa. Ha criticado la falta de ética, la obsesión por el sensacionalismo, la invención de noticias y la invasión constante de la privacidad. Ha denunciado con firmeza la falta de respeto que, según ella, sufren las celebridades por parte de algunos medios de comunicación. A veces siento que no tengo vida privada. Que cualquier cosa que haga, cualquier lugar al que vaya, cualquier persona con la que me relacione, va a ser objeto de especulaciones, de rumores, de mentiras. Es muy duro vivir así. Es muy difícil mantener una relación, formar una familia, disfrutar de la vida, cuando cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y distorsionado. Es agotador, desgastante y, en ocasiones, verdaderamente humillante, ha confesado Demet, con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, dejando entrever la profunda herida que han provocado las mentiras y las especulaciones sobre su vida personal. Y lo más triste es que, muchas veces, esas mentiras acaban dañando a las personas que queremos. A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras parejas.
A personas que no tienen nada que ver con este mundo y que, sin embargo, se ven afectadas por la obsesión de algunos medios de comunicación por el sensacionalismo y la invención de noticias. Es algo que no puedo entender, que no puedo aceptar, y que me duele. Le profundamente ha añadido con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿a quiénes se refiere Demet cuando dice no los soporto? ¿A quiénes van dirigidas estas duras críticas? ¿Quiénes son los destinatarios de esta explosión de sinceridad? Bueno, es evidente que Demet no ha nombrado a nadie directamente, no ha señalado con el dedo a nadie en particular. Pero a través de sus palabras, de sus gestos y de sus expresiones, ha dejado entrever a quiénes se refiere. Por un lado, parece que sus críticas van dirigidas a aquellos que forman parte del sistema de la industria del entretenimiento, productores, directores, guionistas, agentes. Es decir, a aquellos que tienen el poder de decidir quién trabaja y quién no, quién triunfa y quién fracasa. A aquellos que, según ella, muchas veces priorizan la imagen sobre el talento, la apariencia sobre la capacidad interpretativa. A aquellos que, en ocasiones, son capaces de cualquier cosa por obtener un beneficio personal, sin importar las consecuencias. Por otro lado, sus palabras también parecen ir dirigidas a sus compañeros de profesión, a aquellos con los que comparte sets de rodaje, alfombras rojas y eventos sociales. A aquellos que, según ella, no siempre actúan con lealtad y honestidad. A aquellos que, en lugar de apoyarse mutuamente, compiten y se envidian. A aquellos que, en lugar de celebrar los éxitos ajenos, se regodean en los fracasos. Y por supuesto, sus críticas también van dirigidas a los medios de comunicación, a aquellos que se dedican a informar sobre la vida de las celebridades, a aquellos que muchas veces inventan historias, difunden rumores y atentan contra la privacidad de las personas. A aquellos que, según ella, priorizan el sensacionalismo sobre la verdad, la especulación sobre la información verificada, y que, en ocasiones, no dudan en dañar la reputación y la imagen de las personas por obtener un beneficio personal. Pero, ¿qué ha provocado esta explosión de Demet Özdemir? ¿Qué ha desencadenado esta fuerte declaración? ¿Cuál es la chispa que ha hecho explotar este volcán de emociones? Bueno, es difícil saberlo con exactitud, porque la verdad, como suele ocurrir, reside en la acumulación de factores. En la suma de una serie de situaciones, de experiencias negativas, de presiones y de exigencias que han ido minando la paciencia y la confianza de la actriz. Podría ser el estrés de los rodajes, las largas jornadas de trabajo, la presión de las audiencias, los comentarios malintencionados en redes sociales, las críticas a su vida personal, la obsesión por la imagen, la falta de privacidad, la hipocresía que impera en la industria, o tal vez una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que Demet ha llegado a su límite y ha decidido alzar la voz. Ha decidido decir basta. Ha decidido defender su dignidad, su integridad y su bienestar emocional. Es probable que detrás de esta explosión haya un cansancio acumulado, una sensación de soledad, una necesidad de ser escuchada y comprendida. Es probable que después de años de trabajo duro y de dedicación, Demet haya sentido la necesidad de protegerse, de defenderse de las críticas, de los rumores y de las mentiras. De recuperar el control sobre su propia vida. Pero, ¿qué consecuencias tendrá esta declaración? ¿Qué impacto tendrá en la carrera de Demet Özdemir? ¿Cómo reaccionará el público? ¿Cómo reaccionará la industria del entretenimiento? Bueno, es difícil de predecir, porque el futuro siempre es incierto, pero lo que sí es seguro es que esta declaración no dejará indiferente a nadie. Por un lado, es probable que genere mucho debate y controversia. Que haya defensores y detractores. Que se hable de ella en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, en todos los foros de discusión. Que se analice cada frase, cada gesto, cada expresión. Que se pongan en tela de juicio sus motivaciones y sus intenciones. Que se generen discusiones y enfrentamientos entre sus seguidores y sus detractores. Por otro lado, es posible que esta declaración le abra puertas y le genere nuevas oportunidades. Que los productores, los directores y los guionistas se sientan atraídos por su valentía y su honestidad. Que la valoren como una persona auténtica, con la que se puede trabajar y confiar. Que el público la apoye y la respalde, reconociendo su sinceridad y su valentía. Que se convierta en un referente para otras actrices y actores que también han sufrido las presiones de la industria. Y por supuesto, es posible que esta declaración le cause problemas. Que se enfrente a represalias, a boicots, a críticas. Que su imagen se vea perjudicada.
Que algunos medios de comunicación la ataquen y la desprestigien. Que algunos compañeros de profesión la aparten y la rechacen. Que se enfrente a la incomprensión y al rechazo de algunos sectores de la sociedad. Pero a pesar de todo, creo que Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer valiente y honesta. Una mujer que no tiene miedo de decir lo que piensa. Una mujer que se atreve a desafiar las normas y a romper con los tabúes. Una mujer que ha decidido defender su dignidad y su integridad, por encima de cualquier otra consideración. En definitiva, creo que la explosión de Demet Özdemir es un reflejo de lo que muchos piensan y sienten en el mundo del entretenimiento. Es una llamada de atención a la hipocresía, a la falta de ética y a la necesidad de proteger la privacidad y la dignidad de las personas. Es una invitación a reflexionar sobre los valores que queremos defender y sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Es un grito de auxilio de una mujer que, a pesar de su éxito y su fama, se siente vulnerable y necesita ser escuchada. Es una llamada a la reflexión, a la empatía y a la comprensión. Y hasta aquí el análisis de la explosiva declaración de Demet Özdemir. Un tema que, como ven, da para mucho y que, sin duda, va a seguir dando que hablar durante mucho tiempo. Un tema que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre el precio del éxito y sobre la necesidad de proteger la dignidad y la integridad de las personas, independientemente de su profesión o de su posición social. Llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado. Hemos hablado de la explosión de Demet Özdemir, de sus duras críticas a la industria del entretenimiento, a sus compañeros de profesión y a los medios de comunicación. Hemos analizado sus declaraciones más impactantes, hemos profundizado en el contexto y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias de esta valiente decisión. Hemos explorado los sentimientos de Demet, sus frustraciones, sus miedos y su valentía al denunciar la hipocresía y la falta de ética que, según ella, imperan en el mundo del espectáculo. Hemos intentado ponernos en su lugar, comprender su punto de vista y analizar las posibles causas de su explosión. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que podemos seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo de las novelas turcas y el entretenimiento. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les ha parecido la declaración de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que ha hecho bien en alzar la voz? ¿Qué consecuencias creen que tendrá esta explosión en su carrera? ¿Han experimentado situaciones similares en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen el debate. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias, análisis, debates y sorpresas sobre el mundo de las novelas turcas y el entretenimiento. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una novela, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.